El dinero finalmente está en calma. No hay ansiedad al revisar la cuenta. No hay culpa al gastar. No hay miedo al futuro. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? Si durante décadas el presupuesto fue visto como un castigo silencioso. El dinero está en calma. No hay ansiedad al revisar una cuenta, no hay culpa al gastar, no hay miedo constante al futuro. Pero llegar a este punto no fue sencillo. Durante décadas, la idea de un presupuesto estuvo ligada al castigo, a la restricción y a la sensación permanente de estar fallando. Durante gran parte del siglo XX, organizar el dinero no era una elección consciente, sino una respuesta a la escasez. Las grandes crisis económicas, las guerras y la inestabilidad marcaron a generaciones enteras. En la década de 1930, tras la Gran Depresión, controlar cada moneda significaba sobrevivir. El presupuesto nació desde el miedo, y ese miedo se heredó. Con el paso del tiempo, la intención original se distorsionó. Presupuestar dejó de ser una herramienta de protección y se convirtió en una prueba de fuerza. Gastar se volvió sinónimo de culpa. Disfrutar del dinero empezó a sentirse como un error. Así se consolidó una idea peligrosa. Si el presupuesto no duele, no funciona. Se enseñó a resistir, no a entender. A aguantar, no a diseñar. Durante décadas, millones de personas repitieron el mismo ciclo. Comenzaban con disciplina extrema. Se imponían reglas rígidas. Y cuando la vida real aparecía, un gasto inesperado, un cansancio acumulado, una emoción, todo colapsaba. No por falta de voluntad, sino porque el sistema no estaba hecho para seres humanos. A finales del siglo XX, algo empezó a cambiar. Algunos investigadores se atrevieron a cuestionar la base del problema. No preguntaron por qué la gente fallaba, sino por qué el sistema exigía perfección constante. La economía conductual empezó a demostrar una verdad incómoda. Las decisiones financieras no son frías ni racionales, son profundamente humanas. El conflicto era claro. Un presupuesto diseñado contra la naturaleza humana siempre termina siendo abandonado. Y si eso era cierto, entonces el problema no era el dinero, era el diseño. El cambio no llegó de forma espectacular. No hubo grandes promesas ni métodos milagrosos. Surgió de una pregunta sencilla. ¿Y si el presupuesto no tuviera que castigar para funcionar? En un mundo donde el consumo ya no solo cubría necesidades, sino emociones e identidad, los viejos presupuestos seguían operando como si la vida no hubiera cambiado. Prohibían sin explicar, limitaban sin escuchar, ignoraban por completo el contexto real de las personas. Poco a poco, una nueva lógica comenzó a tomar forma. El presupuesto dejó de empezar por lo que se debía eliminar. Comenzó por lo que se quería proteger. Tranquilidad, estabilidad, libertad a largo plazo. La idea era simple pero poderosa. No se trataba de decir no todo el tiempo, sino de decir sí con intención. No eliminar el disfrute, sino integrarlo sin culpa. Dar espacio al error sin abandonar el sistema. Muchos dudaron. Un presupuesto flexible parecía una invitación al desorden. Durante años se había confundido rigidez con responsabilidad. Soltar esa idea generaba miedo. Pero la teoría necesitaba ser probada en la vida real. No en condiciones ideales, sino en semanas comunes, con errores reales y decisiones imperfectas. Ahí comenzaría la verdadera prueba. El primer contacto con este nuevo presupuesto no fue cómodo. Años de culpa no desaparecen de un día para otro. Cada gasto permitido se sentía sospechoso, como si en cualquier momento todo fuera a descontrolarse. Por primera vez, el presupuesto incluía algo que antes no existía. Un espacio claro para disfrutar, sin esconderlo, sin justificarlo. Ese pequeño cambio alteró por completo la experiencia. La semana avanzó. El dinero se movió.
Pero algo era distinto. No había tensión constante. No había lucha interna. El presupuesto ya no estaba en contra de la persona, estaba con ella. Entonces, ocurrió lo inevitable. Un gasto no previsto, un error pequeño, humano. Antes, eso habría significado abandonar todo el sistema. Esta vez, no. No hubo castigo, no hubo culpa. Solo un ajuste consciente. El presupuesto se adaptó, en lugar de romperse. Al final de la semana, el resultado no fue más dinero, fue algo más valioso. Alivio. El presupuesto había dejado de sentirse como un examen permanente. Se había convertido en una guía flexible. Si podía funcionar una semana, la pregunta era inevitable. ¿Podría sostenerse más tiempo? Cuando algo funciona, se nota. No porque se anuncie, sino porque se siente. La ansiedad disminuyó. Las decisiones se volvieron más claras. Y eso empezó a llamar la atención. Cada persona lo adaptó a su realidad. Algunos necesitaban más estructura, otros más flexibilidad. El sistema no se rompió, se fortaleció. Los errores siguieron ocurriendo, pero ya no provocaban abandono. El presupuesto absorbía los fallos sin colapsar, y eso cambió el comportamiento de fondo. Las personas no gastaban menos por obligación, gastaban mejor por elección. La claridad reemplazó a la fuerza. El control dejó de venir del miedo. El presupuesto dejó de ser solo una técnica. Se convirtió en una forma distinta de relacionarse con el dinero. No prometía riqueza rápida. Prometía algo más difícil de lograr: estabilidad emocional. Pero aún faltaba la prueba más dura, una que destruye incluso a los mejores sistemas: la crisis. La crisis no avisa. Puede ser una pérdida de ingresos, un gasto urgente o un cambio inesperado. Cuando llegó, las viejas voces regresaron. Recorta todo, prohíbe todo, aprieta hasta que duela. Ese era el punto crítico. Volver al castigo o confiar en el diseño. La decisión fue clara. No eliminar el disfrute, sino reajustarlo con estrategia. Las prioridades se reorganizaron. Lo esencial quedó protegido. Lo flexible se ajustó. No hubo negación impulsiva, sino decisiones conscientes. Externamente, la crisis se sentía igual, pero internamente algo había cambiado. No había pánico, había claridad. Incluso ante nuevos imprevistos, el sistema respondía con opciones, no con culpa. La diferencia era evidente. El presupuesto rígido colapsa bajo presión. El flexible aprende. Cuando la crisis pasó, la conclusión fue inevitable. Este sistema no solo funcionaba en tiempos buenos, funcionaba cuando más se necesitaba. Con el tiempo, la conversación alrededor del dinero comenzó a cambiar. Ya no se hablaba solo de sacrificio, sino de equilibrio, no de aguantar, sino de sostener. Por primera vez, el presupuesto reconocía emociones como parte del proceso: miedo, cansancio, ansiedad. No para justificarlas, sino para integrarlas. El mito era claro: sin dolor, no hay disciplina. Pero la experiencia mostraba otra cosa. La disciplina podía nacer del respeto. El éxito financiero empezó a medirse de otra forma, no solo en ahorro, sino en tranquilidad sostenida, en noches sin angustia, en decisiones sin pánico. Mes tras mes, el presupuesto seguía ahí, no como una obligación pesada, sino como una referencia confiable. La continuidad reemplazó a la perfección. El orden generó espacio, y el espacio permitió crecer, de forma estable, sin violencia, sin presión. Comparado con los métodos tradicionales, la diferencia era clara. No ganaba el más estricto, ganaba el más sostenible. Después de años, la duda desapareció. Esto no era una moda, era una evolución natural. Si el dinero puede organizarse sin dolor, si el control puede existir sin culpa, entonces el verdadero problema nunca fue la falta de disciplina, fue el diseño equivocado. Durante más de un siglo, se confundió control con sufrimiento. El presupuesto se convirtió en castigo cuando debía ser protección. Un buen presupuesto no limita la vida, la sostiene, no impide disfrutar, lo hace posible sin miedo al después. El presupuesto que no se siente como castigo no es un secreto, es una decisión consciente. Dejar de pelear con el dinero y empezar a diseñarlo para sostener la vida que se quiere vivir.